Sean todos bienvenidos a nuestra segunda clase de Armadura de Dios. Estamos viendo el seminario de batalla espiritual, intercesión, y sean ustedes en este tiempo poniendo todo en manos del Señor, porque Él al fin es el autor de todo esto y el que nos está dando la oportunidad de conocer acerca de su reino perfecto, pero también de saber cómo podemos vivir nosotros en victoria aquí en la tierra. Entonces pues vamos a entregarle al Señor este tiempo. Padre, te doy gracias por todos los que están hoy escuchando esta grabación, este seminario, que sean ellos fortalecidos con el poder de tu fuerza, que seamos todos hoy empoderados con la armadura de Dios y podamos entender y comprender la razón por la cual tu mandato nos hace y nos dice que debemos ponerla todos los días al levantarnos, porque sabemos, Padre, que tu favor está con nosotros, pero debemos aprender a ser obedientes. Que en este tiempo tú, Señor, impartas en cada uno de nosotros la verdad, solo la verdad tuya, y que tu Espíritu sea hoy quien nos enseñe. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, en la primera sección habíamos visto acerca que la armadura de Dios era un mandato para la iglesia. Y vimos que en Efesios, el libro de Efesios, ¿por qué llegamos primeramente a leer Efesios o a entender Efesios? Porque cuando empezamos a hablar de la armadura dice, y por lo demás, eso quiere decir, ten en cuenta lo que estoy diciendo antes. Y ese por lo demás se está refiriendo a que el propósito eterno de Dios se está cumpliendo en la iglesia. Y nosotros somos esa iglesia que Jesucristo ha unido para hacer un todo en la plenitud de aquel que es nuestro Señor Jesucristo, en la plenitud de Dios. Entonces por eso nuestro vivir debe satisfacer estas tres objetivos que el Señor quiere con la iglesia. El primero, pues que seamos la iglesia como un nuevo hombre, que seamos la iglesia como la novia y que seamos la iglesia como el guerrero. Y pues bueno, empecemos entonces con la armadura de Dios. En la antigüedad los soldados romanos utilizaban una armadura para ir a la batalla, y de aquí sale Pablo nos está enseñando cómo nosotros debemos vivir, pero una batalla espiritual que estamos enfrentando, como lo dijimos antes. Desde el tiempo en que te hiciste cristiano, te hiciste enemigo de Satanás. Siempre siempre estamos en batalla antes de venir a Jesús, pero éramos simplemente cautivos. Ahora el Señor Jesucristo nos ha libertado y nos ha colocado en el lugar de ser ahora combatientes, es decir, somos su ejército. La iglesia de Jesucristo es una guerrera. Por eso es tan necesario que entendamos para qué sirve la armadura de Dios, por qué debemos ponernos la armadura de Dios y que seamos obedientes a este mandato que nos está hablando la palabra. Entonces, bueno, vamos a hablar de cada parte de la armadura y vamos a empezar con el cinto de la verdad. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 6, versículo 14, donde habíamos quedado. Y dice la palabra: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Eso quiere decir que nosotros necesitamos ser fortalecidos con la verdad, que adoptemos una posición firme, está hablando aquí, para vivir de acuerdo a la cultura del reino. Cuando tú te vas o viajas a un país, a otro lugar, así sea en el mismo sector, en la misma nación donde vivimos, cambian las culturas de acuerdo al lugar donde vivimos. Entonces digamos que nos vamos en este momento para Canadá. En Canadá la cultura es diferente, el horario es diferente, la forma de vestirse es diferente, la forma de hablar es diferente, la forma de las comidas es diferente. Igualmente, ¿qué hacemos cuando vamos a un país? Nos adecuamos. Nosotros fuimos trasladados al reino de Dios. Aquí hay una nueva cultura. Y en esta cultura nuestra vestidura diaria es la armadura de Dios. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a colocarnos, a ponernos todos los días y permanecer firmes con ella.
El cinto de la verdad nos está hablando acerca de vivir en la verdad de Jesucristo. Se refiere a Dios en Cristo como la realidad presente en nuestro vivir. ¿Qué quiere decir? Nuestro vivir debe regirse por principios, por una norma, en la cual es nada menos que el propio Dios expresado en nuestra manera de vida práctica, en todo momento, en todas tus decisiones, en todo lo que hacemos, y de lo contrario a la verdad, que es la mentira. Por eso Jesús dice en los evangelios, encontramos a que Jesús dice que Satanás es el padre de la mentira. Y aquí vemos que la voluntad humana, una vez más como en el Edén, puede elegir a cualquiera de las dos, vivir en la verdad o vivir en la mentira, porque el Señor nos ha hecho libres. Ahora, puedes tú decidir engañar o puedes decidir vivir en la verdad, ¿verdad? Ahora miremos lo que es ceñirse los lomos. Esto se refiere a la parte baja de la espalda. Estamos hablando de la parte donde quedan los lomos en ese tiempo de los romanos. Entonces el soldado romano se abrochaba el cinturón y sabía que estaba entrando en acción. Cada día ponte el cinturón de la palabra y permanece firme en la verdad. Ahora vamos a mirar cuáles son los lomos espirituales. Las escrituras tienen la respuesta en 1 de Pedro 1:13. Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué hacer para ceñir nuestros lomos espirituales? Conociendo la verdad, dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Entonces aquí encontramos algo, de modo que cuando nosotros aplicamos esta verdad de Cristo en las áreas de nuestra vida, cada uno de los engaños del enemigo desaparece. La verdad que dice la manera correcta como debemos nosotros vivir. Más que una parte externa, es una parte interna. Son las actitudes, son los pensamientos y son las decisiones que tomamos a diario. La forma como nos comportamos delante de las personas que conforman nuestra familia, en la forma que nos comportamos en el lugar de trabajo, universidad donde tú te realizas, la forma como tratamos como grupo, como iglesia. Esto es lo que va a manifestar a Jesucristo. Y si tú y yo hoy nos ceñimos en esta verdad y nos fortalecemos en el Señor, bien sabemos que el Señor nos llama a ser como Jesucristo, que Él es manso y humilde de corazón, que Él nos llama a ser una iglesia activa, una iglesia viva, que Él nos llama a vivir permaneciendo en la verdad y no caer en los engaños que el día a día el mundo nos está invitando, como a decir mentira, a vivir en la falsedad, a confiar en las cosas externas, a confiar en personas o a confiar en situaciones, cuando nuestra única confianza debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú te ciñes a la verdad de la palabra, es cuando tú decides caminar en quién es tu Señor y a quién vas a manifestar en tu diario vivir. Si tu decisión hoy al levantarte fue: hoy voy a ceñirme con la verdad de Jesucristo, ¿quién soy yo en Jesucristo?, entonces tú te estás ciñendo a vivir conforme a Jesús y no pensar que porque decides ser humilde o decides ser manso, entonces vas a ser menos. Por el contrario, tú y yo hemos decidido vivir en el reino de Dios, y el reino de Dios es ver a los demás como superiores y servir a las demás personas. De esta manera Jesús fue victorioso en la cruz. Jesús derrotó al enemigo, que es la envidia, los celos, el orgullo, la prepotencia, la vanidad. Y aquí es donde nosotros debemos decidir vivir en Jesús o vivir en el mundo. Amén. Esta es la verdad, dice la palabra. La verdad con la que nos ceñimos para la batalla espiritual es en realidad el propio Cristo, a quien experimentamos. Y en Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo. ¿Quién dijo esto? Pablo.
Y Pablo vivía en la verdad que lo ceñía y era vivir para Jesús. Entonces, ¿y qué pasa cuando fallamos? Bueno, que en el diario vivir tú te puedes levantar diciendo, bueno, yo voy a vivir para Cristo, pero bueno, fallaste. La gracia de Dios nos da la oportunidad de pedir perdón y volver a ceñirnos en ese momento con el cinturón de la verdad. Recuerda que nuestro entendimiento es donde quedan los lomos y dejar de hacer lo malo, pues Jesús es nuestro abogado, quien se presenta por nosotros delante del Padre y nos justifica como justos. Así que podemos estar firmes y vivir ceñidos con la verdad, y cuando vivimos atentos para imitar a Jesús en todo momento, esto cambia nuestro diario vivir. Amén. Seguimos con la coraza de justicia. El versículo 14 también dice, vestidos con la coraza de justicia. Ahora, una coraza de justicia cubre nuestra conciencia, la cual está representada en el pecho. Y Satanás es el que nos acusa. En nuestra lucha contra el enemigo necesitamos una conciencia libre de ofensa. Recuerda, una conciencia libre de ofensa. En términos actuales, esa coraza equivale como a un chaleco antibalas. El escudo debe ser hecho de un material indestructible a fin de poder ser suficientemente capaz de resistir una bala. Igualmente, nuestra coraza como hijos de Dios, como el traje del guerrero, es de un material indestructible. Y esto, en el plano espiritual, nuestra coraza de protección es la justicia, no nuestra justicia, sino la justicia de Cristo. El escudo en la justicia en términos humanos es aquella que fue alcanzada por Jesucristo en la cruz y nos fue dada a nosotros. Ahora, por lo tanto, el diablo o los hombres no nos pueden culpar de nada, pues alguien ya pagó el precio por adelantado en tu lugar. Hoy le damos gracias a Dios porque no tenemos dudas ni tenemos pendientes con nadie, porque nuestra coraza de justicia está cubierta. No hay acusación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Hoy podemos estar completamente seguros que Jesús nos ha justificado delante del Padre y no hay acusación para nosotros. Esta coraza es completamente indestructible, pues no está basada en los logros del hombre, sino en la obra completa del Hijo de Dios. Amén. Dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, todos sabemos que cuando nacemos con esta transgresión ocasionada por Adán. Dice, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, que es Jesucristo. Por lo tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Versículo siguiente, 19, dice, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Alabado sea el Señor. Le damos gracias a nuestro Padre precioso. La verdad, esto nos quita cualquier condenación, a veces estamos tan acusados por el enemigo porque fallamos, pero hoy sabemos que fue el Señor Jesucristo quien dio su vida y quien derramó su sangre por cada uno de nosotros. Ahora, en épocas pasadas el hombre tenía que recurrir a los sacrificios de animales con la intención de alcanzarla, pero cada intento era temporal, pues la sangre de los animales no era suficiente. Y no fue sino hasta que vino nuestro amado Jesús y dijo, consumado es, en la cruz. Y con su sangre derramada se pudo convertir esa coraza de justicia, logrando así a través de ella que todos quienes hemos recibido en nuestro corazón nos alcanza esta justicia y nos ha perfeccionado para siempre.
Dicho en otras palabras, cuando tú recibes a Jesús en tu vida, eres perfeccionado para siempre en Cristo Jesús. Y cada vez que el enemigo venga contra ti, acusándote, tú puedes decir, consumado es por la sangre de Jesús. Amén. Hebreos 10, 12, 14 dice, Él por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús es nuestra justicia. Lo podemos creer, lo podemos declarar, porque en el día a día vamos a fallar, pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha redimido y nos ha justificado. Cuando nosotros nos postramos, buscamos en la intimidad, nos apartamos, nos arrepentimos, viene inmediatamente esa protección al cual podemos estar seguros diciéndole al enemigo, consumado es en la cruz. Amén. Apocalipsis 12:11 dice lo siguiente: y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero. Estar cubiertos con la sangre del Cordero equivale principalmente a tener puesta la coraza de justicia. Amén. Así que el enemigo no va a poder acusarte por tus pecados pasados, no podrá acusarte ni descalificarte, y puedes hoy en día poder estar completamente seguro que en el nombre de Jesús hemos sido protegidos, cubiertos y estamos hoy lavados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Cada vez que estamos a punto de participar en la batalla espiritual, debemos decir, Señor, cúbreme contigo mismo, con tu justicia. Señor, me resguardo bajo tu sangre. Amén. Ahora, recuerda que cuando el acusador venga contra ti, dile, consumado es por la sangre de Jesús. Consumado es por la sangre de Jesús. Cuando tú te pones la armadura de Dios en la mañana, no le das oportunidad al enemigo para que venga a dañarte el día, porque recuerda que todos los días son malos y él va a estar ahí todo el tiempo tratando de hacerte caer. Tercero, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Otra pieza que debemos vestirnos es el calzado. En el versículo 15 dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Aquí vemos que la iglesia debe estar firme con el calzado correcto y dispuesto. El calzado es la seguridad de estar protegidos y es la seguridad de nuestra identidad. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, del 13 al 19, les leo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Dice ahí en el versículo 14. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo cual dio muerte a la enemistad. Ahora, en estos tiempos, tristemente estamos viviendo, aún en nuestros tiempos, estamos viviendo las diferencias, estamos viendo que la gente hace diferencias por tu forma de piel, por tu raza, y esto es imperdonable, porque aquí en Cristo nosotros no debe existir esas cosas, porque el mismo Señor nos ha unido a todos, y les estoy hablando a todos, porque tristemente nosotros los cristianos hemos sido, como dice la palabra, que hemos sido apartados. Entonces nos hemos apartado de las personas que necesitan conocerle. Y no, porque el mismo Jesucristo derramó su sangre por todos, solo que ellos no saben que en Cristo encuentran esa paz, porque ya fueron perdonados por la sangre de Jesús. Y necesitamos nosotros manifestarles a ellos esta verdad. Necesitamos que ellos sepan, y que nosotros como hijos de Dios podamos abrir también nuestro corazón para recibir a todos con ese amor que el Señor mismo ha manifestado al recibirnos a nosotros. Entonces sigue diciendo en el versículo 17,
Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Yo quiero que en esto realmente el Señor nos está llevando a comprender la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es hacer lo que hace el enemigo, acusar. La misión de la iglesia es reflejar el amor del Señor, acercar a las personas a Cristo. Aún el que para ti parece que está haciendo maldad, no somos quienes levantamos el dedo, somos quienes abrimos las manos. Y debemos ser una iglesia de manos abiertas. Porque el mismo Señor dijo que Él acercó a los que estaban lejos. Nosotros antes estábamos lejos, ahora estamos cerca. Pero hay otros que están lejos, que la misma sangre de Cristo los acercó. Amén. Ahora sigue diciendo, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Y aquí está esa seguridad. No sé si tú la ves. La seguridad de pertenencia. ¿Quién eres tú? Eres parte de la familia de Dios. Tenemos identidad, tenemos pertenencia a la familia de Dios. Ya no somos extraños ni somos extranjeros. Hemos sido hoy incrustados en la familia de Dios. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Así que el calzado es esa identidad de lo que tú eres. El calzado es la seguridad de quien tú eres. Y saber que estamos firmes en la batalla espiritual. Porque si nosotros vamos a mirar cómo tentó el enemigo a Jesús, y lo tentó en su identidad primeramente. Cuando fue tentado en su identidad, el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz esto y haz aquello, y lo tentó por 3 veces en tres oportunidades. Lo mismo que hizo con Eva. Bueno, eso es otro estudio. Pero Jesús sabía quién era. Él era el Hijo de Dios y no tenía que estárselo diciendo al enemigo. Él sabía, porque Él conocía y estaba en la voluntad del Padre. Y así como tú y yo sabemos quiénes somos, sabemos, y esto nos hace estar firmes para resistir, amén, para resistir la tentación. Cuando estás seguro de tu identidad, estás listo para anunciar y proclamar el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz se refiere a la reconciliación, se refiere a hacer las paces, se refiere a tener así como tenemos esa relación de manera vertical con Dios, debemos tener esa relación de manera horizontal con las personas. Debemos ser también, proclamar nosotros esta verdad, así como el Señor Jesucristo lo hizo. Ahora, Cristo nos reconcilió con Dios. Por lo tanto, somos presentados por Cristo delante del Padre como inocentes. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5, del 1 al 2 dice. Así que en consecuencia ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Amén. Firmes. Por eso el calzado nos da esa firmeza, esta seguridad de lo que tenemos en Cristo Jesús, esa paz de saber quiénes somos y no tenemos que estar justificándonos ni buscando identidad en otra parte. Somos hijos de Dios. Amén. Miremos 2 Corintios 5:17 también para entender a qué se refiere este Evangelio de la paz. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el misterio de la reconciliación. Y escuchen aquí bien para entender qué es el Evangelio de la reconciliación. Podemos entender en Efesios 5:17 que se nos dice que estemos calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Y es que nosotros podamos manifestar a Jesús en nuestras vidas. Que podamos nosotros hacer lo que el mismo Jesús hizo. Que podamos realmente estar en paz con todas las personas. Que nosotros no tengamos un dedo acusador, porque todos fuimos declarados inocentes. Y hay un mundo afuera que se está perdiendo.
y necesita que nosotros le llevemos este evangelio de la paz, de poderles decir que ya fueron reconciliados, que reciban este regalo de las manos de Jesús. Ahora, ¿qué es el ministerio de la reconciliación? Adelante. Esto dice el versículo 19 de lo que estamos leyendo. Dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo, no a los cristianos, al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. No solo fuiste tú y yo, fuimos todos reconciliados por Cristo en la cruz. Y hay un mundo que no lo sabe, está lleno de culpa, está lleno de ira, y nosotros tenemos este mandato de Dios. Así que todos los días cálzate con la disposición de alcanzar a las personas y que ellos puedan saber y conocer este misterio de la reconciliación, que Jesús ya lo reconcilió con Dios y podemos hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo escribí 3 partes. Primero, esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Quiero que estudies esto. Esto te voy a pedir que me escribas ahí en el WhatsApp como tarea. Que tú puedas identificar qué te habla en el Espíritu de esta parte. Lo encuentro en Efesios 4:3. Esfuérzate por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Segundo, busque la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. También lo vas a estudiar. Tercero, reconcilia a las personas con Dios. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Tercera parte. Y esto lo van a escribir ahí como tarea. Y pues lo van a poder ustedes estudiar, redarguir, saborear y poder escribir lo que Dios te está mostrando. Ahora, Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Dice, porque Dios, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios, 2 Corintios 5:20. Entonces, este es el calzado. Ahora, en Mateo 5:9 también dice Jesús a sus discípulos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí está la identidad delante de los hombres, y que ellos sabrán que tú eres un hijo de Dios, porque tú eres un pacificador. Y la construcción de la paz entre las personas, precisamente Dios nos la encargó a nosotros mismos, a la iglesia. Nosotros, aunque no estamos allá sentados en el gobierno, podemos estar aún mejor al lado de las personas que necesitan conocerle y saber que fueron reconciliados en la cruz, y podemos ser aún más efectivos. Así que delante de los hombres nosotros somos la familia de Dios, y podemos hacerlo manifestando, viviendo en paz y siendo pacificadores entre los hombres. Sigamos con el siguiente, el cuarto, el escudo de la fe. El versículo 16 dice, y sobre todo, habiendo tomado el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, ¿a qué se refiere el escudo de la fe? Nosotros necesitamos la verdad para ceñir nuestro lomo, la justicia para cubrir nuestra conciencia, la paz con Dios para calzar nuestros pies, y el escudo de la fe para proteger todo nuestro ser. En Hebreos 12:2 dice, Cristo es el autor y perfeccionador de la fe. Y para poder estar firmes en la batalla, nosotros necesitamos estar equipados con estas 4 piezas de la armadura de Dios. El escudo de la fe, no es algo que nos ponemos, sino algo que tomamos para protegernos contra los ataques del enemigo. Recuerda que todos los días estamos recibiendo ataques, todos los días son malos, recuérdalo. Ahora, el escudo, la fe viene ¿por dónde? La fe viene después de la verdad, después de la justicia y después de la paz. Esta fe nos salvaguarda de los dardos de fuego, de los ataques del enemigo. Ahora debemos examinar en detalle qué es el escudo de la fe. Ciertamente no obtenemos la fe por nuestra propia habilidad, por nuestra propia fuerza, por nuestro propio mérito o virtud.
Nuestra fe tiene que estar puesta es en lo que es Jesús, porque puedes decir, oh, yo tengo fe que me va a ir bien, yo tengo fe que hoy está la fila desocupada, yo tengo fe que hoy me van a llamar. No estamos hablando de esta fe. Estamos hablando de la fe, pero la fe en Dios. Mateo 11:22 dice, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo los perdone a ustedes sus pecados. Recuerda de las 3 anteriores, ¿no? Dios es un Dios real, es un Dios viviente, un Dios presente, un Dios disponible. Y debemos poner toda nuestra fe en lo que Él es. Y aquí es donde está lo que se refiere al escudo de la fe. No es fe en que voy a tener un pedido. No es fe porque yo lo merezco. Es la fe en Dios. Por eso debemos tener en cuenta 5 cosas. Primero, debemos creer en el corazón de Dios. Todo cristiano debe conocer el corazón de Dios. El corazón de Dios siempre desea lo mejor para nosotros. No importa lo que nos esté aconteciendo o los sufrimientos que estemos atravesando, siempre debemos creer que Dios es bondadoso de corazón y no tiene ninguna intención de castigarnos, de lastimarnos ni hacernos sufrir. Es algo que debemos entender, el corazón perfecto de nuestro Padre. La situación que estás viviendo no es que Dios te esté castigando, no es que Dios desee tu mal ni desea que sufras, no es así. Su corazón es bondadoso, su corazón es corazón de Padre, su corazón es que es lo mejor, desearte lo mejor para ti, y Él está con nosotros en estos tiempos. Ahora, lo segundo que debemos tener en cuenta de la fe, ¿en qué debemos creer? Debemos tener fe en el corazón de Dios, pero debemos creer también en la fidelidad de Dios. Primero en el corazón de Dios, lo segundo en la fidelidad de Dios. Nosotros podemos cambiar, pero Dios nunca cambia. En Él dice la palabra que no hay sombra de variación. Además, Dios no miente, Tito 1:2. Él siempre es fiel a su palabra. Lo que Él dijo, así es. Esa es la fidelidad de Dios. Tercero, también tenemos que creer no solamente que Él es fiel, sino que también es poderoso. Por lo tanto, debemos tener fe en el poder de Dios. Tener fe en el poder de Dios. En Efesios 3:20 dice, Pablo declara que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o pensamos. Nosotros no podemos dudar. Para Dios no hay imposibles. Dios todo lo puede hacer porque Él es soberano, porque Él es el autor de toda buena obra, porque Él es el que está haciendo todo y el que hace todo y siempre ha hecho todo y todo lo hará Él. Por eso no debemos dudar de su poder y es algo que nos da fe. Cuarto, también debemos tener fe en la voluntad de Dios. Por ser un Dios de propósitos, Él tiene una voluntad y su voluntad con respecto a nosotros siempre es buena. Así que independientemente de lo que nos acontezca, de lo que estemos atravesando, no importa nuestra felicidad ni el ambiente que nos rodea, sino la voluntad de Dios. Nuestras circunstancias pueden cambiar, pero la voluntad de Dios nunca cambia. Y esto es algo que nos debe hoy reafirmar en esa fe de creer en un Dios poderoso que tiene un corazón que nos ama, que es fiel, que es todopoderoso y que tiene una buena voluntad con nosotros. Y la quinta parte de la fe en Dios que debemos tener claro es que además debemos tener fe en la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él nunca podría equivocarse. Bajo su soberanía, hasta nuestros errores obran para nuestro bien, porque Él es soberano. Debemos poner toda nuestra fe en Dios, en su corazón, en su fidelidad, en su poder, en su palabra, en su voluntad, en su soberanía.
Si tenemos tal fe, los dardos de fuego de Satanás no podrán hacernos daño, porque estemos pasando lo que estemos pasando, nosotros conocemos y tenemos nuestra fe en lo que Dios es, fiel, poderoso, soberano. Él tiene un corazón para nosotros y Él nos ama y Él puede hacer todas las cosas nuevas. Así que nada ni nadie nos haga dudar, estemos pasando lo que estemos pasando. Mantengámonos firmes y los dardos del enemigo van a resbalar en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué son los dardos de fuego? Son las tentaciones, son las propuestas, son las dudas, son las preguntas y las mentiras y los ataques de Satanás. Cada tentación es un engaño. Cada tentación es una promesa falsa. Los dardos de fuego incluyen las propuestas del diablo que él nos hace. Cuando tú te despiertas por la mañana, a menudo él nos va a hacer preguntas. Generalmente empieza desde la mañana, por eso es tan importante que en la mañana lo primero que tenemos que hacer es acudir a la palabra de Dios, y si no estamos en la palabra, no vamos a tener ninguna protección contra las propuestas del diablo. Todos los días estar nosotros levantando, así como nos vestimos, también revestirnos de la fuerza, del poder de Dios y de la armadura de Dios. Ahora, los dardos de fuego del diablo llegan en forma de pensamientos, los cuales él inyecta en nuestra mente. Aparentemente esos pensamientos son nuestros, pero de hecho pertenecen a Satanás. Toda duda, todo miedo, todo lo que nos hace dudar de Dios, de su poder, de su autoridad, de su fidelidad, de su corazón, de su soberanía, no viene de Dios, eso viene del Satanás. Y cuando tú te levantas, debes revestirte, debes ponerte la armadura de Dios y estar convencido que el Señor quiere tu bien y no tu mal, que el Señor está contigo y que pase lo que pase, Él es fiel y justo y va a estar ahí para ayudarnos. Y esto nos va a ayudar a mantenernos firmes y que no seamos objeto de los dardos del enemigo. Siguiente, quinto, el yelmo de la salvación. En la primera parte del versículo 17 Pablo nos dice, y recibid, mira que esta parte la recibimos, es el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación sirve para proteger nuestra mente, nuestra mentalidad contra los pensamientos negativos del maligno que dirige contra nosotros. Este yelmo está protegiéndonos, es la salvación que Dios nos provee. Satanás inyecta siempre en nuestra mente, ¿qué inyecta? Amenazas, preocupaciones, ansiedad y otros pensamientos que nos debilitan, pero la salvación de Dios nos otorga esa protección que tomamos nosotros contra todo esto. Tal salvación es el Cristo Salvador a quien experimentamos en nuestra vida diaria. Hebreos 5, 8, 9 dice, y aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Los dardos de Satanás llegan a nosotros por medio de la mente. Por ello, como nuestra conciencia necesita la coraza de justicia, nuestra voluntad, el escudo de la fe, así también nuestra mente necesita el yelmo de la salvación. No debemos separar nunca el yelmo de la salvación del escudo de la fe. El escudo de la fe protege la parte frontal de nuestro ser y el yelmo protege nuestra cabeza. Amén. Siempre recuerda que lo recibimos. Recibo, Señor, de tu mano, de nuestro Señor Jesucristo, el yelmo de la salvación. Porque en la cruz Él murió y resucitó para hacernos hoy resucitar una vida nueva en el nombre de Jesús. Ahora, vamos con la espada del Espíritu, que es la sexta pieza. Dice en el versículo 17, y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, y esta es la única que nos sirve para atacar al enemigo, las demás son para protegernos, pero esta es para dejar sin argumentos al diablo. Recuerda para qué nos sirve la espada, para dejar sin argumentos al diablo. Sin embargo, no tomamos la espada de primeras. Primero tenemos que colocarnos todo el resto de armadura, porque somos
terrenales, hijos de Dios, pero vivimos en la tierra, necesitamos estar cubiertos de la seguridad, de la protección, de todo lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, de lo que somos, para poder nosotros tomar y blandear lo que es la espada del Espíritu. Vamos a estudiar la espada del Espíritu. Entendemos que la palabra es la Biblia, pero si esta palabra es solo letras impresas, no es ni el Espíritu ni la espada. Porque la palabra, para que la palabra sea una espada, la palabra debe convertirse en una rema para ciertos momentos determinados de tu vida. Cuando el logos, que es la palabra constante en la Biblia, llega a ser el rema, esa palabra específica para un momento determinado, ese rema es el Espíritu. El rema, que viene a ser el Espíritu, es la espada que hace pedazos los argumentos del enemigo. Es decir, cuando tú lees la palabra de Dios, a lo mejor lees la palabra impresa, que es el logo, ¿verdad? O tú vas a la predicación, escuchas la predicación y es el logos, ¿verdad? Pero en un momento determinado llega esa palabra rema a tu espíritu. Es el mismo espíritu que te está dando para un momento determinado. Puede que la leas hoy, pero al final del día la vayas a usar. Va a llegar esa palabra a tu espíritu delante de una tentación, de un argumento que se está usando a través de tu familia, a través de algo que te están proponiendo. Entonces, cuando llega a ser eficaz ese rema, esa espada del Espíritu en tu boca. Amén. Esa palabra no puede, esa palabra del logos, es la palabra en letras impresas. Esa palabra no puede acabar con ningún argumento. Pero un día estos versículos se van a convertir en un rema para ti. Es decir, llega a ser la palabra presente, instantánea y viviente en tu vida. Y en ese momento ese rema se convierte en el Espíritu. Por eso es tan importante que nosotros podamos leer las Escrituras y pedirle al Espíritu Santo que nos las enseñe, que nos hable a través de ellas. Por eso es tan importante que aunque en ese momento tú la leíste, pero más adelante Él te va a hacer comprender. Porque la palabra de Dios te puede inducir, te induce en el día a día, en el diario vivir. Y esa es la palabra que Dios te está hablando, es el Espíritu de Dios en ti. Ya eso es lo que se refiere a la espada del Espíritu. La palabra de Dios, el rema de Dios en tu vida. Por esta razón en Juan 6:63 el Señor dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y es una mentira, una falacia decir que podemos tomar el espíritu sin tomar la palabra. Pues sin la palabra no podemos tener el espíritu. Amén. Y también lo contrario. Generalmente cuando recibimos el espíritu es por medio de la palabra. En el momento de escuchar la predicación. En el momento de nosotros leer las Escrituras. En el momento de escuchar o ver un versículo. Llega ese espíritu a nosotros, esa rema, que es la que nos hace a nosotros quitar todo argumento mentiroso y poder afirmarnos y poder declararlo y poder decirlo. Es la palabra de Dios. Entonces, a medida que tocamos, que yo toco la palabra de Dios, se convierte en una manera viva, está llegando a ser el mismo espíritu para mí. Sin embargo, hay personas que toman la Biblia sin tomar el espíritu, y esto es incorrecto también. No puedes tomar la palabra y leerla como cualquier escrito. No, necesitas el Espíritu para poder entender la palabra de Dios. Entonces, es algo así muy parecido. Si deseas sembrar, toma la semilla en tu mano. Necesitas la semilla, porque esa semilla es la que tiene la vida. Y cuando tú siembras esa semilla, esa vida se produce, ¿verdad? Es lo que hace que nazca ese nuevo árbol, esa nueva flor. Así que es imposible que tú tomes la semilla sin tomar la vida. Cuando tú tomas una semilla muerta, una semilla que no tiene vida, no te va a servir para nada. Es lo mismo que pasa acá. Así como la palabra es la semilla, el espíritu es la vida que tiene la semilla. No se pueden separar. Y Dios, cuando nos creó, nos dio una mente que entendiese y un espíritu que recibe. Amén. Recuérdalo siempre.
una mente que entiende y un espíritu que recibe. Así que no trates de entender con la mente, sino es el espíritu el que nos da el entendimiento, el que nos hace recibir. Ahora, y así que cuando leemos la Biblia debemos ejercitar tanto nuestra mente como nuestro espíritu. ¿Cómo ejercitamos nuestra mente? La mente la ejercitamos leyendo y el espíritu, ¿y cómo ejercitamos el espíritu? ¿Cómo orando? Pues ¿qué necesitamos? Necesitamos leer y orar la palabra. Debemos orar y leerla, orar y leerla, orar y leerla, ¿verdad? Cuando lees y oras, el espíritu se fortalece y llegas a estar listo para devorar tu argumento del diablo. No solamente ejercita tu espíritu, sino también ejercitas tu mente para meditar en la palabra. Cuando más te fortaleces orando y leyendo la palabra, más ganas tienes tú de usar esa espada del espíritu y aniquilar el enemigo. En la armadura completa de Dios tenemos entonces la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y por último la palabra rema, es decir, el Espíritu de Dios, que es la espada. Ahora, recordemos que es nuestra arma de ataque contra el enemigo. Cuando nosotros nos involucramos en la batalla espiritual contra el enemigo, nosotros no usamos trucos, ni técnicas, ni formas, ni el grito, ni el zapatazo, ni el golpazo, nada de esto. Nuestra estrategia es más bien blandir la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero no declararla por declararla, sino la palabra rema de Dios. Amén. Así que la iglesia debe estar equipada, guerrera, victoriosa, para poder aniquilar el enemigo y todas sus estratagemas, sus estrategias, sus argumentos que vienen a despedazar la iglesia de Jesucristo. Todos unidos cada día, todos unidos, debemos reunirnos a orar, así sea una vez por semana, para blandear la espada del Espíritu, de lo que el Espíritu de Dios nos ha estado hablando, y poder nosotros acabar con todo argumento que viene a destruir a los más débiles de nuestra casa. Amén. Ahora, ¿cómo se aplica la armadura de Dios? Se aplica por el versículo siguiente. Realmente leemos hasta ahí y ya está listo, pero no. La oración es el medio por el cual aplicamos los componentes de la armadura de Dios. Cuando tú entras en la mañana a orar, ahí es el momento, después de adorar al Señor, de alinearte a su voluntad, de ponerlo a Él como el Señor de tu vida. Inmediatamente pasas a ceñirte con la armadura de Dios, antes de entrar en el leer las Escrituras. Ahora ya vimos que la armadura de Dios se compone de 6 piezas y cuando estamos equipados con la armadura completa como esta, podemos estar firmes contra los ataques del enemigo e incluso arremeter contra él. Después de describir los componentes de esta armadura, Pablo se dirige al tema de la oración. Mira, dice en el versículo 18: con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos, es decir, toda la iglesia. Aquí dice con toda oración y petición, y califica la palabra recibir, mencionada en el versículo 17. Con toda oración recibimos el yelmo de la salvación con la palabra de Dios, lo cual indica que debemos recibir la palabra de Dios por medio de toda oración y petición. ¿Qué quiere decir? Cuando tú te estés colocando la armadura de Dios, debes hacerlo por medio de la lectura, por medio de la oración. Amén. Ahora, debemos orar mientras recibimos la palabra de Dios. Entonces yo estoy leyendo un versículo: con toda oración y petición, Señor, hoy recibo con toda petición y oración, hoy te entrego con todo, ¿sí? Eso está relacionado a ponernos la armadura de Dios con toda oración y petición. Entonces, con toda oración y petición nos ceñimos con la verdad, con toda oración y petición nos ponemos la coraza de justicia, con toda oración y petición nos calzamos los pies con el firme cimiento del Evangelio de la paz. Además, con toda oración y petición tomamos el escudo de la fe y recibimos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, por el cual es la palabra de Dios. Cada vez que queramos vestirnos con toda la armadura,
necesitamos orar. No podemos ni debemos intentar usar ninguno de sus componentes sin la oración. La oración, así que es el último medio para que nos aplicamos, o digamos que es el primero. Es la oración la que pone la armadura en nuestra disposición y lo hacemos de una manera práctica. Ahora primero recordemos que es orar. En el versículo 18 nos dice orar en todo tiempo. Se refiere a que podemos orar sin cesar, dedicando cada día a agradar a Dios y velar y vigilar de no caer haciendo lo que no le agrada a Dios. En el espíritu se refiere a nuestro espíritu, no depender de nuestras emociones para orar, sino para que nuestro espíritu regenerado, es decir, conectado con el Espíritu de Dios, sea el que efectúe la obra en nosotros. Un cristiano debe ser una persona que ora. Es pecado no orar. Cuando tú empiezas a entender y a vivir no por tus emociones ni por tus sentimientos, sino a vivir por el Espíritu, tú ya dejas la cara de amargado y dejas la cara de justificarte, porque ya no estás viviendo en tus emociones, estás viviendo en el Espíritu. Amén. Entonces, debemos orar. Si usted no ora por los demás, sean los santos o los miembros de su familia, no está en la voluntad de Dios y eso es un pecado. Los ejemplos bíblicos muestran que es mejor separar más de un tiempo del día para la oración. Aparte de permanecer en la oración, pues en el transporte, también debemos dedicar un tiempo. Generalmente las horas, 6 de la mañana, si puedes, o antes, empezar con oración. Al mediodía dedicar un tiempo para cerrar tus ojos y buscarle. Y en las horas de la tarde, orarle al Señor. Nosotros encontramos en el versículo 19 que dice lo siguiente: oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aquí Pablo estaba pidiendo a los creyentes que ellos hicieran peticiones para que él pudiera dar a conocer el Evangelio y hablar con denuedo. Y es que definitivamente los pastores, los líderes necesitamos de la oración de la iglesia, porque eso hace que nosotros podamos manifestar mejor y ser más receptivos, porque en esta humanidad estamos igualmente y doblemente tentados y necesitamos cobertura en nuestra casa, en nuestra iglesia, que todos los días ustedes puedan orar por sus pastores, por sus líderes, y esto pedía Pablo y hoy pedimos también nosotros. No se cansen de orar para que podamos hablar con denuedo, para que podamos cumplir con la misión a la cual hemos sido llamados. El misterio del Evangelio es Cristo y la iglesia, los cuales cumplen el propósito eterno de Dios, como habíamos hablado al comienzo, orando unos por otros, porque Jesús viene por una iglesia firme y que esté unida como un cuerpo unido, bien formado, que mantiene la lámpara encendida, vigilante, esperando al Señor. No puedes decir que eres iglesia cuando no te congregas, cuando no oras por tu iglesia, cuando no permaneces unido a tu iglesia. No puedes decir que eres iglesia o no permaneces en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo al cual Dios te ha asignado. En este caso, pues nuestra congregación, igual si eres de otra congregación, a tu congregación. Así que orando cada mañana podemos enfrentar la batalla espiritual. Es una idea que puedes seguir a la tuya, es decir, primeramente debemos orar. Después de orar y declarar su nombre, rendimos nuestra voluntad al Señor. Yo quiero darles a ustedes una pauta de cómo orar, pero pues no quiero que se pongan a escribir ahí, sino que yo se las voy a dejar escrita. De cómo es una idea, pero tú puedes hacer tu oración, puedes hacerla de tu manera, para que tú cada mañana te pongas en oración la armadura de Dios. Y bueno, no te la voy a leer, pero te la voy a dejar escrita para que tú, si deseas, tomarla como ejemplo, como guía, para que hagas tu propia oración. Esta está hecha conforme al Padre Nuestro, que es la oración base que el Señor Jesucristo nos dejó, en el orden, ¿no? Entonces, para que usted la pueda seguir, y espero ver pronto su oración. Incluso te invito para que la compartas
tu estilo de oración, cómo la hiciste, en el nombre de Jesús. Gracias a todos ustedes. Este ha sido un tema súper hermoso y súper chévere, y yo sé que les va a dar mucha fuerza, les va a impartir mucha seguridad, y de aquí en adelante y más que nunca los veré caminar en victoria, porque el Señor así lo ha declarado en el nombre de Jesús. Esto nos trae mucha paz y nos trae mucha fuerza y mucha sonrisa, ¿no? No sonrisa porque todo esté bien, sino porque vivimos en el Espíritu y confiamos en que el Señor está haciendo todo, está trabajando, está obrando a nuestro favor en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por cada uno de ellos, los que están recibiendo este comunicado, los que están viendo este video. Pido para ellos, Señor, que la gracia y el favor tuyo esté con ellos, que el poder y la fuerza de tu Espíritu los acompañe. Hoy trae sobre ellos, Señor, cobertura, protección, guárdalos de toda retaliación del enemigo. Le pido, Señor, que ellos sean hoy levantados como un ejército valiente para manifestar las grandezas de tu reino, y que pertenecemos a la familia de Dios, un cuerpo bien formado, cuya cabeza es Cristo Jesús, el que venció y está en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Les bendiga.